Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos compañeros irán a conectar? ¿Serán solo ustedes? ¿2, 3? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. La vez pasada contestaron 9, Linda. Va, entonces comencemos a platicar porque como no sabemos quiénes se van a conectar, en lo que los esperamos, puede ser que no se conecte más gente. Es un gusto saludarlos. Yo recibí de parte de su compañero Mayrol una investigación que él realizó donde me enseñaba un análisis de testimonio especial y testimonio que entrega a la parte interesada. Yo lo estaba viendo y dentro de este análisis que hace este licenciado Josué, dice que el testimonio a la parte interesada se entrega a la parte interesada, ¿verdad? Así dice aquí. Testimonio especial se remite al director del Archivo General de Protocolos. Hasta ahí sí estoy yo de acuerdo, ¿verdad? Con que uno de los testimonios va para el archivo y el otro para la persona que tiene interés. Luego él habla del testimonio para la parte interesada y dice que no hay plazo para extenderlo, salvo las excepciones que puedan existir. Él pone como ejemplo la de la sociedad anónima. En este caso, yo difiero un poquito con lo que él dice, en el sentido de que cuando hay que cubrir impuestos, la ley de timbres fiscales y papel sellado especial de protocolos sí da un plazo de 15 días para el pago del impuesto correspondiente, ya sea que sea por una primera inscripción, que sea el 12%, que es la ley del IVA, ¿verdad? Y el 3% cuando son subsiguientes ventas. Entonces, en este caso, las leyes sí ponen plazos para los pagos de impuestos. Que los testimonios no tengan un plazo especial, pues sí es cierto que no existe un lugar, pero si se pasa por mucho tiempo, nosotros podemos tener problemas, aunque si llegamos a fallecer, por ejemplo, el testimonio lo tendrían que pedir en el Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Ahora, en relación al testimonio especial, sí habla él de los 25 días que el artículo 37 del Código de Notariado señala para enviar al Archivo General de Protocolos los mismos, ¿verdad? Que ya hablamos nosotros para qué sirven y por qué. Testimonio a la parte interesada. Dice él que es un medio de donde se hace constar el pago del impuesto con carácter tributario sobre los actos y contratos. O en su defecto se cita el artículo que lo exime del mismo. Ahí difiere un poco porque a mí me gusta señalar que el testimonio en general, ¿verdad? No es el medio específico por donde se va a demostrar que se cubrieron impuestos, que es ahí donde se cubre el impuesto. Pero realmente los testimonios son copias fieles que los interesados tienen que tener, independientemente de que tengan o no cubierto el impuesto, ya que hay diferentes autores en la doctrina y que esa doctrina ha servido para que la legislación se acople a ella, donde le dan importancia en el sentido de que es por el resguardo de que el protocolo no puede salir del cargo y cuidado del notario, y es por obvias razones que el interés público lleva a que se extiendan los mismos, pero son como traslados de los originales. En este caso no necesariamente se cubre, es para mostrar que se cubre un impuesto, porque como yo ya les he dicho en clases anteriores, hay contratos en los cuales no nacen a la vida jurídica con el pago de un impuesto. Sin embargo, son escrituras públicas de las cuales se tiene que extender un testimonio, o sea, una copia del mismo. Por ejemplo, en el que sí genera impuesto, sería en una compraventa. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una escritura pública donde donde se constituye patrimonio familiar, ahí no se cubre ningún impuesto, no genera impuestos. O, por ejemplo, una escritura pública de carácter unilateral, que en este caso sería una identificación de persona, donde la persona señala que en su vida ha usado diferentes nombres y que lo identifican a él mismo, esa variedad de nombres que él ha usado y que lo han identificado, ¿verdad? Esa tampoco genera impuestos.
Entonces, aquí difiero con él en el sentido de que él dice que el testimonio para la parte interesada va a tener un objeto principal o es donde se hace constar. Pues sí, se hace constar. Ahí sí está bien, ¿verdad? El impuesto al cual se encuentra sometido. Pero no solamente es eso, sino que es asegurarle a la parte interesada una copia fiel de la escritura matriz, en el sentido de que él no va a poder tener el sistema notarial que nosotros tenemos, el orden notarial y el archivo que nosotros tenemos en el protocolo a nuestro cargo. En este caso, el autor Salas expresa la importancia que los testimonios de los testimonios que expiden los notarios y hace la comparación con el sistema sajón. Nosotros, si comparamos nuestro sistema de derecho notarial en relación al protocolo y al resguardo de las mismas hojas con el contenido de los contratos, ya sean unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, etcétera, podemos distinguirnos en el sentido de que nosotros guardamos en el sistema latino, conservamos el original y solamente expedimos a los interesados traslado de los mismos que sirven para probar su contenido y para ejercitar los derechos dentro de ellos, si es que se obtuvieron derechos o se obtuvieron también obligaciones, ¿verdad? Porque recuérdense que dentro de los contratos no solo son los derechos, sino que también se contraen obligaciones, ¿verdad? No sé si alguien quiere participar. Por el momento no, Linda. Entonces aquí él habla de los testimonios especiales, donde se satisface el impuesto profesional de timbre notarial y 50 centavos de timbre fiscal por cada hoja. Ahí sí. Ahora, en general, estaba yo diciéndoles que por obvias razones del interés público se aconseja guardar en el registro público, en este caso llamado protocolo, lo que son los documentos originales, y por eso es que nace lo que es el extender un testimonio, ya sea la parte interesada o un especial que la ley ordena que se vaya para el archivo, en virtud de que nuestro sistema así lo regula, ¿verdad? Asimismo, los otorgantes necesitan poner en un buen resguardo los originales de tan relevantes documentos, dice. También habla acá de que los otorgantes se tienen que asegurar contra la destrucción fortuita o accidental o aún maliciosa de los originales que queden en el poder del notario. En este caso, no obstante, los otorgantes y los demás interesados necesitan tales documentos para la prueba y ejercicio de sus derechos. A la satisfacción de tal necesidad es que responden los traslados o reproducciones de los documentos notariales originales. En ese sentido, el título principal de los testimonios, copias o traslados sería la forma de reproducir la escritura matriz. ¿Y por qué, verdad? Entonces, había quedado un poquito sin aclararse ciertos puntos y es por eso que se está dando este tiempo extra para poder determinar si hay alguna duda o terminar de reforzar el tema. El testimonio a la parte interesada tiene efectos registrales en el registro correspondiente según el artículo 69 del Código de Notariado, dice este análisis que estamos revisando. Y luego dice, el testimonio especial tiene efecto para hacer efectivo el principio de publicidad, que es y de resguardo, ¿verdad?, de protección de los mismos cuando se envía al Archivo General de Protocolos. Luego el testimonio a la parte interesada se puede extender cuantas veces sea necesario y el testimonio especial solo es una vez. Más que todo aquí hay como diferencias, ¿verdad?, de qué contiene una cosa y qué contiene el otro. El testimonio a la parte interesada tiene efectos ejecutivos constituidos como títulos ejecutivos según el 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y el testimonio especial solo sirve para la reposición de protocolos según el artículo 90 y 97 del Código de Notariado. Entonces es así como este análisis pues nos sirvió para poder tocar de nuevo el tema, no así para poder otra vez explicarles de nuevo como que nunca lo hubiéramos recibido, en el sentido de explicarles que el testimonio notarial en forma general es el traslado en el que un notario reproduce
o el instrumento que tiene a su resguardo asegurando bajo su fe la existencia al tenor literal de él. Es decir, si uno da una fotocopia o una transcripción, con la fe pública que se tiene, se va a poder asegurar que es una copia fiel del original, aunque sin habilitarlo formalmente para que subrogue en todos sus efectos al original. Quiere decir que siempre podemos tener un problema y que nos llamen para poner a la vista lo que es el original y habría que ponerlo para constatar si realmente es la copia fiel, ¿verdad? Cuando es en el sistema de fotocopias, pues yo pienso que no hay mucho problema, sino que en el problema de transcripción, ahí sí veo yo que hay un poco de problema. ¿Qué es una copia? Dice. La copia es una reproducción literal de un instrumento público protocolado, autorizado por notario competente con las formalidades de derecho. Quiere decir que esa es una copia. Luego, según Gonzalo de las Casas, que es otro autor de la doctrina, dice que es la copia que se realiza haciendo el traslado de la escritura matriz que tiene derecho a obtener por primera vez cada uno de los otorgantes. Aquí no está hablando de ningún impuesto ni de ninguna obligación fiscal. Solamente estamos hablando de lo que es en sí el traslado de lo que está en la hoja de papel sello especial de protocolo para que lo tengan las partes interesadas. Luego está Cabanelas, otro autor, quien define el testimonio notarial como un instrumento legalizado en el cual un notario da fe de que se copia total o parcialmente un documento o se resume por la vía de relación. Vamos a darle admisión a otro compañero. Axel. Luego habla María Eugenia Hernández Lima, dice, la copia fiel de la escritura matriz autorizada por el notario y de todos aquellos documentos protocolados extendida con las formalidades de ley. Ese es el que más se acopla a nuestro tipo de definir qué es un testimonio, ¿verdad? Dice que es la copia fiel de la escritura matriz autorizada por el notario y de todos aquellos documentos protocolados extendida con las formalidades de ley. Pues es lógico que si el contrato que contiene genera impuestos, pues ahí se va a hacer constar el tipo de impuestos y ahí en ese documento que es el testimonio se van a cubrir los impuestos correspondientes. Pero si fuera uno de los contratos o de los actos de los que se hacen constar dentro de la escritura pública, donde no genera impuestos, no necesariamente va a tener que ser la constancia de que ahí en ese documento se cubre el impuesto correspondiente. Luego, conocido también como primer testimonio, no importa el orden en que se extiendan, primero, segundo, tercero, siempre va a ser el testimonio de la misma escritura. Va a ser siempre la copia fiel de la escritura matriz, ya sea del acta de protocolación o de la razón de legalización de firma, porque esos son los documentos que se encuentran dentro del protocolo y que son los que van a solicitar los interesados al notario que lo autorizó. U otro que esté expresamente facultado para ello. También yo les explicaba que lejos de esos documentos que son los que la ley dicen que tienen que estar dentro del protocolo, tenemos los que las partes interesadas solicitan que protocolicemos, que podría ser un documento privado con legalización de firmas, o pueden ser también documentos que les interesen a los notarios, a los interesados, perdón, que se encuentren protocolizados. En este caso, un ejemplo, un plano, ¿verdad? Que le corresponde a una compraventa, un plano de un inmueble, puede ser también un dictamen, puede ser también un testimonio de otra escritura que ellos quieren que quede protocolizado o un documento privado donde se legalizaron las firmas. Legalmente es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolación extendida, sellada y firmada por el notario autorizante. Fundamento de ley, artículo 66 del Código de Notariado. Hasta ahí hemos hablado de lo que es un testimonio de manera general. Ahorita vamos a comenzar a enumerar clases de testimonios. Y dentro de las clases de testimonio vamos a empezar con lo que es el testimonio especial.
El testimonio especial va a ser la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolación y razón de legalización que expide el notario para el Archivo General de Protocolos, en el cual se cubre el impuesto del timbre fiscal correspondiente que habilita la hoja y el timbre notarial profesional que se calcula en relación conforme al acto o contrato que contiene. Ahí es donde ya necesito que nosotros empecemos a hacer las observaciones necesarias o las preguntas que tengan, porque el video que se les compartió contiene lo que es el testimonio especial. No sé si todos los que están conectados lo vieron, si lo pudieron ver, si lo pudieron analizar. Y ahí en forma muy clara se les explica cómo es y para qué y cómo se cubren los impuestos. No sé si alguien quiere participar. Sí, tengo una pregunta. El sistema que se utilizó en el video fue el sistema de fotocopias, ¿verdad? Por medio de fotocopia, que es el que regularmente más se utiliza. Aunque ese también se puede hacer de manera de transcripción. La transcripción, en lo que consta en la transcripción es la misma escritura, solamente que ahí ya no se hace en una hoja separada, sino que se continúa en la transcripción, manifestando que se encuentra una firma ilegible, las palabras ante mí, firma de ilegible, y un sello que dice y se transcribe completamente el sello del notario, y luego ahí mismo, de manera corrida, sin dejar ningún espacio, se hace el testimonio. Es testimonio especial de la escritura pública número 1 que autoricé en la ciudad de Jalapa el 2 de enero del 2021, que para entregar al Archivo General de Protocolos número 6 firmo en esta hoja de papel bond impresa de ambos lados, la cual se encuentra transcrita y por lo tanto es debidamente confrontada con su original. Esas son las palabras distintas que lleva a la transcripción, la cual se procede a numerar, sellar y firmar, y Jalapa pues en la fecha, ¿verdad? Y se cubren los impuestos igual que en el otro. Lo único es que este no va en hoja separada porque no se saca la fotocopia aparte, no que solamente se vuelve a imprimir en una hoja de papel bond, pero ya sin líneas y sin nada, ¿verdad? No que solo así, y esa es la manera de transcripción. Esa es la diferencia entre el testimonio de fotocopias y la transcripción. La transcripción casi no se utiliza. ¿Qué decía, Mayra? Sí, eso le iba a preguntar porque yo creo que siempre es más fácil usar el de fotocopias, es más sencillo. Es más sencillo y es siento yo que es como mejor prueba de que es la copia fiel, en el sentido de que es una exacta, ¿verdad? Va plasmada en la fotocopia, pues el papel, todo lo que realmente, así como vieron en el video, que uno no tiene malicia en alterar nada, pues no, que simplemente le saca una fotocopia. Dentro de los equipos auxiliares que tienen que tener es una fotocopiadora para poderlo hacer de manera sencilla, porque tal vez si uno no cuenta con una fotocopiadora, pues es más fácil el de transcripción porque no tiene que salir con la hoja, sacar fotocopia a un lugar lejano, ¿verdad? En la transcripción, pues ahí mismo lo hace uno, imprime en el protocolo e imprime también en la hoja en blanco. Pero ahí de corrido tiene que hacer el testimonio, ya sea para el interesado o para el archivo. En este caso que estamos hablando del testimonio especial, sería muy, muy fácil y muy práctico tener como un medio auxiliar de la oficina, pues una fotocopiadora, ¿verdad? ¿No tienen que mandar? Casi el de transcripción se utilizaría más, sería esencial cuando no hubiera luz. Que, por ejemplo, pero como siempre tiene que, bueno, tendría que hacerlo a máquina. Pero entonces se volvería un gran problema porque eso de pasarlo transcrito a máquina es un tanto difícil. Entonces, casi siempre cuando se hace la transcripción se imprime, ¿verdad? En la hoja en blanco. Es para que la hoja de papel sellado especial de protocolo no salga al público, pero en algo nos tenemos que exponer, ¿verdad? Y como ahora las tecnologías consisten en que sí se puede limpiar y dejar en blanco y poner otras cosas en la hoja,
pero vamos a confiar en Dios que nada de eso nos va a suceder. Entonces, hay que sacarla al público, pues. Hay un principio de publicidad que es el que permite que esa hoja salga y confiemos en Dios que ninguno la va a mal usar, aunque sea en fotocopia, ¿verdad? Bueno, este sería el testimonio especial. Luego, en este libro de texto que estoy tratando de explicarles a ustedes, se encuentra lo que es la copia simple legalizada. Que ya les decía yo a ustedes que si no se extiende el testimonio porque en ese se va a cubrir algún impuesto, se puede dar solo una fotocopia que vamos a firmar y a sellar y se le puede poner en la razón final, al igual que se hace es testimonio especial o es primer testimonio, se le va a poner que es una copia simple legalizada y a cada hoja se le van a poner 50 centavos de timbres notariales, ¿verdad? Conocida también como copia legalizada, que siempre es la copia fiel de la escritura matriz. ¿Manda? Timbre, 50 centavos de timbres fiscales. Fiscales, porque es para habilitar las hojas, porque ahí no se cubre ningún impuesto, porque es una copia simple legalizada. Solo se van a habilitar las hojas con el timbre de 50 centavos. Porque la ley así lo indica, que cuando usamos papel simple, que es el que se usa ahora, siempre se tienen que cubrir 50 centavos porque es la que va a habilitar la hoja. Si están escuchando, porque ahorita me pareció como que fuera que el internet se había ido. ¿Timbres fiscales o notariales, Ligda? No escuché eso. No, son Sí, no timbres. se escuchó, Ligda. Sí, es que hubo un aviso como que se iba a cortar el internet. Son timbres fiscales. En una copia simple legalizada solo se usan timbres fiscales. Porque ahí solo se le está sacando fotocopia a la hoja de protocolo con el contenido. Y ustedes solo van a sacar una copia simple legalizada. Siempre se escribe una razón donde dice que es una copia simple legalizada. No tiene el carácter de testimonio. Solo una copia simple legalizada. Por cada instrumento público que se autoriza dentro del protocolo, tenemos la obligación de tener que generar el primer testimonio para los interesados y el testimonio especial para el archivo de protocolos. Pero si las personas, en lugar del primer testimonio, desean una copia simple legalizada y después quieren cubrir sus impuestos y pedir el primer testimonio, por eso es que existe esta copia. Porque a veces las personas dicen, bueno, tenemos 15 días para pagar el impuesto, vamos a llevarnos una copia para mientras y venimos dentro de 10 días a pagar el impuesto. Luego, licenciada, ¿qué manda? disculpe, ¿sí? Una pregunta. Buenas Sí. tardes. Buenas tardes. Disculpe, en cualquier momento los otorgantes o herederos pueden solicitar el testimonio o la copia simple legalizada. Me dijo los interesados o los herederos, me dijo. Sí, digamos de una escritura de alguna compraventa o algo así. Mire, pues, los herederos serían en un testamento. En un testamento, al único que le podemos extender nosotros copia simple legalizada o testimonio es al otorgante, que es el que está dejando sus bienes, derechos, acciones y obligaciones para después de su muerte. En este caso, el Código de Notariado nos explica claramente que tenemos prohibición de entregarle a cualquier interesado una copia simple legalizada o un testimonio, solamente al que está otorgando, una vez él esté vivo, ¿verdad? Ahora, si es cualquier otra escritura, copias simples legalizadas se le van a extender solo a las partes interesadas. O sea, por ahí siento yo que va su pregunta. No a cualquier persona, solo a las partes interesadas. Cuando ya existe en el archivo de protocolos los testimonios especiales, ahí sí cualquier persona que tenga interés, aunque no esté dentro del contrato, puede ir a pedir una certificación de esa escritura. Pero a ustedes, a su oficina, pues tendría que llegar alguien justificando el interés y justificando su derecho para pedirlo, ¿verdad? Se tendría que extender, pero antes se tendría que comunicar con alguno de los interesados para ver si ellos no se oponen a que se les extiendan, porque no sé para qué podrían querer una copia personas que no tienen interés dentro del contrato.
a menos de que se sintieran afectados, pero ahí ya es son otras cosas, ¿verdad? Que ahorita no podemos tratar. Vamos. Licenciada, ¿Sí? solo Dígame. la pregunta tal vez de la compañera era si en cualquier momento los interesados pueden pedir una copia. Por ejemplo, si a mí se me pierde, se me quema o se me echa a perder, ¿puedo llegar yo a pedirle con el notario otra copia legalizada? Eso tal vez quiso preguntar la compañera. Ese es el objeto principal, de poder reproducir y de que quede a resguardo del papel de protocolo, ¿verdad? Ese que usted acaba de decir es el objeto principal de la creación de lo que es la forma de reproducir las escrituras, que son los testimonios. Porque usted en cualquier momento va a poder obtener, aunque el notario esté muerto, usted puede tener testimonios, porque el archivo de protocolos tiene un archivo especial con los protocolos de los notarios fallecidos. Ah, bueno, sí, esa era mi duda. Sí, ese es el objetivo principal, que la reproducción de esas escrituras esté siempre garantizada. Y va a estar siempre garantizada, ya sea que se necesite una copia simple legalizada o un testimonio, no importando el número de testimonios que hayan sido solicitados. Sí, porque el gran problema sería que no hubiera archivo, ¿verdad? Sí, es precisamente por eso que existen estas instituciones y tienen un objetivo principal. En este caso, el archivo pues es un aliado perfecto, tanto para los intereses del notario como para los intereses de las partes, porque como se pudieron dar cuenta en la última clase, pudimos dar lectura al código donde pueden haber con mala intención o sin mala intención destrucción, pérdida de lo que es el protocolo, ¿verdad? De lo que son las escrituras matrices. Entonces, en ese sentido, pues se lleva a cabo una investigación y el Ministerio Público llamará a los interesados, quienes pondrán a la vista los testimonios o copias simples legalizadas que van a servir para reponer esos documentos que se perdieron, ¿verdad? Ese es el objetivo principal. No el pago de impuestos ni la recaudación de impuestos, sino que el objetivo principal es el resguardo de las originales y la reproducción de las mismas en el momento que las partes interesadas o terceros con interés tengan para pedir copias de los mismos, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con lo que es la expedición del testimonio. Está facultado para extender ese testimonio, pues el notario que autoriza, y solo en casos excepcionales puede autorizar lo otro. El Código de Notariado regula los testimonios que serán compulsados o extendidos por otro funcionario. En este caso hablábamos de cuando el notario se va a ausentar del país y deja su protocolo a cargo de otro notario, de otro profesional, o queda legalmente autorizado otro para realizar las funciones notariales por él, o se entregan al mismo archivo, aunque el notario esté vivo. Si yo me voy a ausentar del país, el artículo 67 del Código de Notariado es el que faculta para que otro profesional sea el que extienda, el que expida esos testimonios o copias simples legalizadas. En los casos de excepción, dice, pueden darse cuando el notario que autorizó la escritura está inhabilitado para ejercer. Supónganse que a mí me inhabilitan por 2 años, entonces mi obligación sería entregar los protocolos a cargo de 23 años al Archivo General de Protocolos para que en el tiempo que yo estoy inhabilitada, el archivo de protocolos sea el que pueda extender esos testimonios. En el caso de los fallecidos, que ya les explicaba también, y en los casos de los que se encuentran fuera del país, ¿verdad? También puede ser el otro notario expresamente autorizado por otro. Por ejemplo, si yo ahorita me encontrara con COVID, yo podría autorizar a otro, mi compañero notario, y facilitarle el protocolo a cargo del año que me están solicitando el testimonio para que sea él el que lo extienda a ruego mío, porque por la enfermedad yo no voy a poder hacerlo, ¿verdad? Y relacionarme con las personas. Pero tiene que haber una autorización expresa de parte mía para que el otro me apoye. Aquí en Guatemala se da la mala práctica al extender testimonios a ruego de otro autorizante que sin que éste efectivamente
lo haya autorizado, así como dice aquí que tiene que ser expresamente autorizado. Aunque en el presente, ahorita en el año 2021, yo puedo asegurarles que ya no se puede, porque si estos van a algún registro, ya no los reciben. Ya no los reciben. Entonces, antes era que se podía hacer esa mala práctica, donde otros notarios solo tenían a bien tener una copia y decían que a ruego del otro extendían una nueva copia. Y el notario autorizante ni siquiera se enteraba, ¿verdad? Por eso se dice que es una copia fiel y legítima de la escritura matriz. No se puede sacar copias de una copia. Eso sería una mala práctica. Tener yo a la vista un testimonio que está en fotocopia y decir que lo estoy sacando de la escritura matriz. Porque por eso decimos que el testimonio es copia fiel de la escritura matriz. Y si yo lo estoy sacando de una copia, no es así. Yo misma estoy mintiendo. ¿En qué caso se entiende que está facultado? Cuando el protocolo le ha quedado en depósito a otro notario, pero el archivo nos da un formulario que tenemos que llenar para que el archivo esté enterado de que el notario que se va o que no quiere en ese momento por enfermedad o XY, entrega a otro en depósito y hay datos específicos que se tienen que llenar en ese formulario, donde uno entrega con firma y sello y el otro recibe con firma y sello. Cuando nos vamos fuera del país, pues se deja esa autorización también, artículo 27 del Código de Notariado. Numeral 2 dice, en los casos que el notario que autorizó la escritura tenga un impedimento de tipo material o físico. Disculpe. ¿Qué manda? ¿En qué página está leyendo? Fíjese que yo no estoy leyendo del libro de texto de ustedes, sino que es otro libro de texto que tiene el tema. ¿Será que nos puede compartir el texto, Lida? Disculpe. Es siempre de Neri Muñoz, Linda. Sí, pero este es el instrumento público y el documento notarial. Es notariado 2. Ese yo lo tengo en digital, pero ¿me podría decir sí, qué página vamos por, este está en mi edición, está en la página 92. El tema principal es el capítulo, mejor le voy a dar el capítulo para que siga el capítulo 11. Gracias, Linda. Formas de reproducir la escritura matriz. Luego habla, ya les expliqué, cuando uno sale del país, cuando uno está ausente, cuando por una enfermedad yo no quiero extender los testimonios. Entonces, en este caso se debe cumplir lo del artículo 72, que es indicar las circunstancias para las cuales está expedido el testimonio y tener a la vista la escritura matriz. Jamás una copia de otra copia. Siempre se tiene que tener la escritura original. Orden de los testimonios. No se regula un orden. Puede haber 1, 2, 3, 4, 5 testimonios según como así hayan sido requeridos. En el primer testimonio se le pone primer testimonio, en el segundo también y así, ¿verdad? Aunque legalmente en la actualidad podemos expedirlo solamente como testimonio, que no hay ningún impedimento para tal palabra. Luego está la diferencia con lo que son los especiales, que esos ya vienen a ser los que se dirigen directamente al Archivo General de Protocolos. Y luego podemos hablar de las copias simples y legalizadas, que ya les expliqué que esas solo son copias sin ninguna obligación de testimonio, ya sea general o especial. Las formas de extenderlos van a haber formas de sacarle, la primera va a ser en fotocopias, la segunda va a ser por transcripción y podría ser también por fotostáticas o fotografías, aunque en la práctica eso jamás se da. En la práctica solamente se usan lo que es la fotocopia y lo que es el sistema de transcripción. Regularmente, casi siempre se usa solo la fotocopia. Entonces aquí, artículo 70 del Código de Notariado, es el fundamento que nos da que tenemos que numerar
sellar y firmar todas las hojas de las cuales sacamos fotocopias. Entonces, el notario está obligado a expedir los testimonios o copias simples legalizadas a los otorgantes, a sus herederos o cesionarios, si fuera el caso de un testamento, o a cualquier persona que lo solicite, salvo casos de excepción. Artículo 73 del Código de Notariado, donde nos indica que la excepción que existe es en relación a los testamentos, a los herederos, que solamente se le puede extender el testimonio a la persona que está otorgando en el testamento, una vez él esté vivo. Pues si ya les presentan las partes en la defunción, ya se le pueden extender a los interesados. Pero en este caso, una vez el otorgante esté vivo, solamente a él se le puede extender el testimonio. El testimonio especial se va para el registro en una plica que es un sobre cerrado, el cual no se puede abrir y no sale al público hasta que el otorgante fallezca. Esa es la especialidad de lo que es el testamento común abierto. Mientras vive el otorgante, el testamento de donación por causa de muerte, que es la otra figura, no pueden ser extendidos testimonios a otras personas porque el único que va a tener interés va a ser el que comparece, que es el que está disponiendo de sus bienes, derechos, acciones y obligaciones para después de su muerte. Esa es la definición de testamento. La definición de causa de contrato de donación por causa de muerte será que es cuando el que comparece está disponiendo siempre de sus bienes, derechos, acciones y obligaciones, pero en donación. Recuérdense que la diferencia entre donación y la otra forma que es trasladar por medio de testamento sin que sea donado. La donación es un regalo, ¿verdad? El testamento es una designación. Recuérdense que son figuras distintas, ¿verdad? La donación es un contrato y en artículo de muerte, pues tendría que ser que para que se haga efectiva esa donación, tiene que ser que el que está otorgando esté fallecido. En cambio, la donación entre vivos se puede realizar ahorita. Vengo yo y le quiero donar a Axel Omar Cruz un bien inmueble y en este momento entre vivos yo le dono. Pero la diferencia entre la donación por causa de muerte es que yo le voy a regalar, pero eso va a poder ser efectivo. O sea, el tracto va a poder llevarse a cabo hasta en el momento que yo fallezca, igual que en el testamento. Por eso son dos cosas de las cuales no se pueden extender testimonios a las partes interesadas, en este caso a los herederos o a los donatarios, porque si la persona que está donando o que está dando testamento, otorgando testamento, no ha fallecido. Vamos a continuar con el último punto que se relaciona al valor probatorio de los testimonios. ¿Qué manda? Disculpe, yo tengo una duda. Este testimonio que se le entrega a las personas lleva timbre fiscal de 50 centavos y un timbre que se va a hacer según el impuesto que va a cubrir el contrato. Por ejemplo, si hablamos de un testamento, ¿usted habla de las copias simples o del testimonio? Del testimonio. ¿Por qué no me espera un ratito? Ya vamos a hablar de esas dos leyes aparte. Espéreme porque por eso es que a veces no captan porque se tiende a dar un poquito de... Ahorita solo hablemos de la forma cómo, por qué, las clases de testimonio, la forma cómo se puede reproducir. Y ahorita de último les voy a explicar lo relativo a los impuestos. El valor probatorio. El valor probatorio es plena prueba. Usted como notario o como notaria, todas las copias simples, fotocopias que lleven a formar parte de testimonios, ya sea testimonio especial o primer testimonio, se reciben en cualquier parte como plena prueba, ya que la fe pública que usted tiene le va a dar ese carácter a ese documento. Ya que dice que es la copia fiel, todos los que lo reciben van a tener por certeza que esa va a ser la copia fiel. Eso no quiere decir que lo sea. Puede ser que una persona tercera interesada pueda redarguir de nulidad ese documento porque no sea el testimonio, la copia fiel del original, o
que falten garantías que le den certeza o seguridad a ese contrato, pero eso ya va a ser otra cosa. Mientras eso pasa, su testimonio va a ser plena prueba. El valor probatorio va a ser primario. La copia simple, documento en testimonio o documento en cualquier forma de reproducción va a ser dentro de cualquier parte a donde se presente, tomado con un valor probatorio de plena prueba. La fe pública de la cual está investido el notario le da ese carácter a las cosas que ustedes hacen. En este caso, la escritura pública. Ustedes dan fe de que ese contrato fue realizado ante ustedes, que las firmas que aparecen ahí fueron puestas ante ustedes, que fueron puestas por las personas que dice ahí, que ustedes pusieron las palabras ante mí porque firmaron ante ustedes. ¿Se recuerdan de aquel principio de unidad del acto? Se está entregando la unidad del acto al público, cosa que en la práctica todos sabemos que no se lleva a cabo. Llega a firmar primero el vendedor, después el comprador, firma delante la secretaria, el abogado no está cuando, el notario no está cuando llegan los comparecientes, la persona que lo asiste a uno recibe las firmas y por ahí vienen los problemas. Así es que por eso es que se les enseña el principio de unidad del acto, porque si eso se llevara a cabo como se enseña, no habría muchos problemas, a menos y de que el notario sí tuviera conocimiento de que se va a hacer algo mal o de que sea sorprendido en su buena fe, en el sentido de que ustedes no van a prejuzgar sobre la veracidad de los documentos que les ponen a la vista. Eso sería otro tema también. Pero mientras eso pasa, el documento que ustedes van a expedir y que ustedes van a autorizar se considera como valor probatorio como plena prueba. Entonces, es de esta forma como este texto termina de dar la explicación de lo que son los testimonios, ya sea especiales o testimonios primeros, segundos o copias simples legalizadas o traslados del instrumento público original, copia de la escritura matriz a otro lugar. Ahora bien, en relación al cálculo de los impuestos al cual se encuentran sometidos los testimonios, esos van a variar en relación a los contratos que contengan. Hay contratos, pero eso lo van a ver ustedes cuando estén en notariado 4. Hay contratos denominados onerosos, que son los que tienen un valor, que es donde hay que pagar y por lo tanto esos están sometidos al pago de un impuesto. Hay contratos que son gratuitos. Los mandatos, por ejemplo. Una persona le entrega a otra la facultad para que lo represente en determinado asunto, pero lo va a hacer en forma gratuita. Entonces, ese documento, aunque sea una escritura pública de mandato, no va a generar impuestos. Por eso es que yo difiero con el notario que dice que los testimonios para el interesado sirven para hacer constar el impuesto, cuanto que hay unos contratos que no generan impuestos. Esos contratos que no generan impuestos, por ejemplo, el testamento no genera impuestos. Estamos hablando de los impuestos fiscales, ¿verdad? De donde nosotros como notarios somos recaudadores del fisco. El testamento, los contratos unilaterales de voluntad, los contratos donde por ejemplo, los mandatos, ustedes ya ahí tienen sus 4 derechos civiles y saben que esos son contratos en particular y en qué consiste cada uno de ellos. Esos no generan impuestos. Los que generan impuestos son los de donación, los de compraventa, transacción, permuta, que a veces generan y a veces no. Entonces, por eso tenemos que tener una clasificación en nuestra mente de los contratos que van a estar dentro de las escrituras que van a generar impuestos y los que no. No siempre van a calcular impuestos,
Pero nosotros en los cursos siempre tratamos la manera de que practiquen las compraventas y las donaciones, porque son las de las que nosotros comemos, porque la gente es el negocio de compraventa de casas y los papás quieren donarle a sus hijos las propiedades, y es ahí donde sí, esos contratos sí generan impuestos. Y tenemos que utilizar la ley del IVA y su reforma para poder ir haciendo los cálculos. Y es ahí donde el testimonio nos va a servir para poder nosotros en el testimonio hacer constar el pago de dichos impuestos. Pero hay testimonios donde ustedes los van a extender, por ejemplo, el testimonio de una declaración unilateral de voluntad de identificación de persona. Ustedes lo van a extender al interesado y solamente van a llevar los 50 centavos de timbre fiscales que van a habilitar las hojas nada más. No va a hacer constar más impuestos porque no tiene más. ¿Sí? Y así como esos, cuando se paga impuesto del IVA en una compraventa, ¿qué tipo de timbres se utilizan? Se pueden utilizar especies fiscales que se compran en la SAT. Hay otro sistema que ellos, uno paga solo por medio de un recibo. Y no hay necesidad, cuando ya estemos en notariado 4 vamos a ver el fundamento legal, que pasados de 3,000 quetzales del impuesto, ya nos faculta para poder usar un formulario que usted baja en el portal de la SAT y hacemos efectivo el pago por medio del formulario. Y en el testimonio ya no se pegan las especies fiscales, sino que se describe el formulario con el cual usted cubrió el impuesto correspondiente del IVA, ¿verdad? Pero lo cubrió por medio de un recibo. De un formulario que bajó de la Superintendencia de Administración Tributaria. Muy bien, entonces, digamos así, en la hoja, en la hoja física, solo va a ir pegado el timbre de 50 centavos fiscal. Y en la descripción se describe que los impuestos que se pagaron también. Sí, y en qué forma lo va a cubrir. Si lo va a cubrir por medio de un formulario, tiene que describir el formulario. Que pagó, por ejemplo, 300 quetzales de impuesto al cual se encontraba sujeto el contrato y que es el correspondiente al impuesto al valor agregado, pero que lo realizó por medio del formulario número tal, SAT número tanto, de fecha tal y tal y tal, y el cual se adjunta, ¿verdad? Y lo va a adjuntar para que en el registro vean que es cierto que el formulario lo utilizó y que ahí cubrió. Ahora, si usted cubre con especies fiscales, pues se dice que se cubren los 300 quetzales con 3 timbres fiscales de 100 quetzales cada uno, los cuales están adheridos al testimonio y tienen el número de registro y los tiene que identificar también, porque tienen número de registro las especies fiscales. Pero eso es para los contratos que generan impuestos. Para los que no generan, solo van a llevar los 50 centavos de timbre fiscal, aún siendo primer testimonio para el interesado. Ya en los segundos testimonios no se coloca... Solo 50 centavos y se hace constar de que el impuesto se cubrió en el primer testimonio. Ajá. Muy bien, perfecto. Gracias, Ligda. Ahora nos vamos a trasladar nuestra mente a lo que es el testimonio especial. Ya dejemos los primeros testimonios, ya ninguno quiere hacer preguntas, ni tiene alguna duda, algún aporte, alguna rectificación, algo que no se haya dicho bien o que están viendo ustedes en su texto o en alguna investigación, algo que no esté acorde. Para eso es que hicimos esta ampliación de tiempo, porque son los momentos donde tienen ustedes que disfrutar todas sus dudas. Si yo no las sé, pues les digo, lo vamos a investigar juntos y juntos lo vamos a descubrir. Estos temas todos los días se aprende. Todos los días descubrimos cosas nuevas. Todos los días practicamos cosas nuevas. Porque las oficinas notariales no pasa lo mismo todos los días, ni todos los meses, ni todos los años.
Pasan cosas nuevas, contratos nuevos, vienen minutas de las instituciones que ustedes nunca han visto, después de 20 años, nunca había visto esas minutas, pero se las envían y uno se tiene que acoplar y si las revisa están conforme a la ley. Pero ellos quieren que uno redacte igual que ellos, pues lo vamos a hacer. Porque si no va contra la ley, nosotros no tenemos prohibido nada. Recuérdense que nosotros podemos hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. Bueno, ahora nos trasladamos a los testimonios especiales. En los testimonios especiales es parecido, solo que ahí no es la ley de timbres fiscales la que aplicamos, sino que es la ley de timbres notariales, el impuesto profesional, ¿verdad? Les indicaba yo que el Colegio de Abogados y Notarios utiliza el dinero que nosotros captamos por medio de los timbres notariales para nuestros programas de prestaciones que ellos tienen dentro de nuestro colegio instaurado a favor nuestro. Entonces, nosotros servimos como recaudadores del Colegio de Abogados también, al igual que lo hicimos en los otros testimonios como recaudadores del fisco, de la SAT, pues aquí nos vamos a trasladar a ser recaudadores del Colegio de Abogados y Notarios. En ese recaudo, nosotros tenemos que contemplar la fórmula que yo ya les dije y les recalco. Es el 2 por millar. ¿Cómo lo tenemos que aprender a aplicar? Multiplicamos la cantidad por 2 y lo dividimos dentro de 1000. Porque todas las hojas de los testimonios especiales llevan 50 centavos de timbres fiscales. Todas las hojas. Si el testimonio se compone de 11 páginas, 11 hojas serían, ¿verdad? 11 hojas. Cada hoja lleva 50 centavos de timbre fiscal. Pero nos vamos a olvidar de los timbres fiscales y vamos a realizar el cálculo del timbre notarial. Bueno, si es de los contratos que no tienen valor determinado, por ejemplo, como yo les explicaba, en la división de los contratos hay contratos que no generan pago de impuesto fiscal porque no contienen contratos onerosos, sino que son contratos no onerosos, de simple voluntad. Por ejemplo, la identificación de persona, una declaración jurada dentro de una escritura pública. Son contratos que están ahí, pero no generan ningún impuesto fiscal. Entonces, a estos contratos, para el recaudo de los timbres notariales, le vamos a denominar contratos sin nominación de ninguna onerosidad, que en este caso tienen valor indeterminado. No tienen ningún valor determinado porque no es oneroso. No es de entregar una cosa y dar dinero, sino que a veces son contratos unilaterales de voluntad. ¿Hasta ahí está claro? ¿Podría repetirlo, Linda? Bueno, los contratos, los testimonios especiales van a servir para enviarlos directamente al Archivo General de Protocolos. A ningún otro lugar, únicamente al Archivo General de Protocolos. El impuesto del timbre notarial va a ser el recaudo que nosotros realizamos como notarios, como colegiados activos, en beneficio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, para ser utilizado para nuestros programas de prestaciones dentro del mismo colegio. ¿Hasta ahí va claro? Ahora, la diferencia que hay entre aplicar la ley del IVA, la modificación y los contratos que sí son onerosos, es con estos que no son onerosos y que no tienen valor determinado. Entonces, a eso se les va a cubrir 10 quetzales de timbre notarial nada más. Pongan atención. A los que no tienen valor determinado se les va a cubrir con 10 quetzales de timbre notarial y los 50 centavos de timbre fiscal en todas las hojas. Ahora bien, ¿qué va a pasar con los testimonios especiales de los contratos onerosos de aquellos que sí cubrimos el impuesto del IVA y los impuestos correspondientes a esas leyes? Esos tienen un cálculo especial del 2 por millar sobre el valor determinado.
Y la fórmula que se utiliza es multiplicar por 2 la cantidad del precio del inmueble, por ejemplo, y se divide dentro de 1000. Quiere decir que se va a cubrir el impuesto notarial con 2 quetzales por cada 1000 de los que sí tienen una cantidad determinada de los contratos onerosos. Los que no son onerosos se van a cubrir con 10 quetzales de timbre fiscal. Y los que sí tienen una cantidad determinada se va a cubrir con el 2 por millar. Se multiplica la cantidad por 2 y se divide dentro de 1000. Un ejemplo es el testimonio especial de una compraventa que costó 10,000 quetzales. ¿Cuánto va a pagar de timbres notariales? Vamos a multiplicar 10,000 por 2 y lo vamos a dividir dentro de 1000. ¿Cuánto va a pagar si son 2 quetzales por cada 1000? 20 quetzales de timbres notariales, más los 50 centavos de timbre fiscal en cada hoja. Eso sería de un contrato oneroso, en donde hay una cifra que se va a pagar en dinero, ¿verdad? O ya sea en especie, pero tiene un precio. Ahora, si son de los que no tienen valor determinado, se cubren todos con 10 quetzales de timbres notariales. Por ejemplo, un mandato, el testimonio especial de un mandato. Aquí nos trasladamos a la ley de timbres notariales y timbres forenses. Tienen las dos leyes, ¿verdad? El timbres fiscales y papel ciudad especial de protocolos y la de timbre notarial y timbre forense. Sí, la tenemos. Licenciada, ¿Qué manda? solo una pregunta. Yo he escuchado que a veces muchos notarios como que no colocan el precio real en los instrumentos, ya sea por el IVA. En esos casos, imagino que si logran detectar eso sería un problema para el notario. ¿Cómo funciona eso? Yo escuché que una persona dijo que muchos notarios no colocaban el precio real de los inmuebles, porque... Le voy a contar. En el pasado, hace bastante tiempo, todas las propiedades valían 100 quetzales. Y entonces el impuesto del 12% por 100 quetzales, ya se puede imaginar. Sí. Luego, precisamente por ese problema, el DICABI, la Dirección de Catastro y Bienes Inmuebles, decidió entregarles a cada municipalidad la facultad de poder cobrar el impuesto único sobre los inmuebles. Por ejemplo, acá en la municipalidad, El UCI, ¿verdad? El UCI, ajá, hay una oficina de catastro y ellos son los encargados de recaudar trimestralmente el impuesto único sobre inmueble. Viene y como a ellos les interesa porque el dinero le va a quedar a cada municipalidad porque DICABI descentralizó eso, porque antes lo recaudaban y era para el Estado, y hoy lo descentralizó y lo dejó en las municipalidades. Entonces las municipalidades realizaron un nuevo avalúo y desde ese entonces los notarios ya no le podemos poner el precio que nosotros querramos, sino que ahora uno de los requisitos específicos es que nos tienen que poner a la vista junto con el título que acredita el derecho de propiedad, el último recibo del UCI al día, cancelado. Si no tiene UCI, se le apertura matrícula y es la oficina de catastro de la municipalidad la que le va a poner el precio. Entonces, el objeto de que le pongan a la vista a usted el último recibo del UCI ya cancelado, ya pagado, es porque ahí usted se va a tener como base el precio sobre el cual usted va a escriturar. Ya no le va a poder poner 100 quetzales, sino que lo que dice el UCI. Usted está pagando Sí, porque si no, también pierde el colegio de abogados, ¿verdad? Pierde el colegio, pierde usted, porque cuando uno cubre el impuesto, miren, pues nosotros somos patentados del Estado para recaudar impuestos fiscales.
Y somos patentados del Colegio de Abogados para poder recaudar también el dinero de los timbres notariales y forenses. Ahora bien, ¿qué ganamos nosotros de eso? Dentro del colegio nosotros ganamos que ese dinero sirve para los programas de prestaciones que nos benefician a nosotros. Y dentro del Estado, cuando usted recauda el impuesto, usted recibe a cambio el 10% de comisión por el recaudo de esos impuestos. Lo único es que no nos lo dan en dinero, sino que nos lo dan en especies fiscales. Pero es lo mismo, porque es como que usted fuera a comprar especies fiscales, ¿verdad? Usted los pide en timbres fiscales de 5 quetzales y son los que utiliza usted para sus actas de legalización de firmas y actas de legalización de documentos. Y ya no los tiene que ir a comprar porque se los ganó de comisión en un pago de un impuesto. Pero eso lo van a comprender y lo van a ver en Notariado 4. Es que ustedes están muy ansiosos y son muy estudiosos y por eso es que quieren saber de todo, pero el asunto es que va por orden, por eso los textos tienen un orden. El hecho de que yo les esté dando cosas de que ya vienen en el otro semestre es porque cuando yo entro a que practiquemos lo que son los testimonios en forma práctica, pues se me va a hacer más fácil porque yo ya les introduje toda esta parte. O si lo volvemos a tratar, ya ustedes lo captan, ¿verdad? Como son temas nuevos, entonces el hecho es de ir conjugando el 1 y el 2 para que a ustedes y a mí se nos facilite el desenvolvimiento de ambos cursos. La ventaja es que como yo soy la que les doy el otro curso, yo sé por qué les estoy enseñando esto. Y en el 2 les voy a estar repitiendo todo lo del 1. Y no es porque yo regrese, como dijo un grupo, es que ella siempre repite lo del 1 y lo del 2. Porque está dividido en 4 partes, pero es un todo. Lo único es que no lo podemos ver en un semestre y por eso lo dividieron en 4. Pero esto es el mismo juego, la misma terminología. Lo que aprenden en Notariado 1 lo van a practicar en Notariado 4, lo que aprenden en Notariado 4 lo van a practicar en Notariado 1 y todo va a conformar su título de notario que va a ser el que le va a dar de comer en su oficina profesional. Si usted no quiere practicar la abogacía y no quiere litigar, se dedica solo al notariado. Y entonces usted sus 4 notariados los tiene que tener juntos. Ya no va a tener separación, esto lo vi en el 1, esto lo vi en el 2, en el 3 o en el 4. ¿Me comprenden eso? Sí, licenciada, gracias. Y a veces cuando uno repite, a mí me pasa que cuando ya voy por Notariado 3, yo recuerdo las cosas que nos van a servir de Notariado 1 y hubo un grupo que se fue a quejar, a decir a coordinación que por qué yo siempre hablaba todo lo desde el 1 hasta el 4 junto. Entonces viene el coordinador y le dice, lamentablemente usted está estudiando para notario y el resto de su vida va a tener que estar oyendo lo mismo y practicando lo mismo en un conjunto. Dele gracias a Dios que se lo están recordando cada vez que le dan clases. Porque cuando esté en su oficina ya no va a haber quien se lo esté recordando, no, que lo tiene que saber. Porque, por eso se los aclaro, ¿verdad? Porque a veces piensan que tal vez es porque se me olvidó el tema o porque quiero recordar aquello, porque así es el modo, ¿verdad? No. Ahorita ya vamos leyendo un texto de Notariado 2, pero es porque lo amerita el tema del Notariado 1 y cuando ustedes lleguen ahí, ya lo van a llevar adelante, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la recaudación del timbre notarial en los testimonios especiales. Van dirigidos especialmente al Archivo General de Protocolos. Ahí solo van a cubrir 50 centavos de timbre fiscal en toditita las hojas de todos los testimonios. Los avisos de cancelación no llevan timbres, ni los avisos de protocolación, ni los avisos trimestrales. Solamente los testimonios especiales de los documentos que están en papel sellado especial de protocolo, que van a ser las escrituras matrices, actas de protocolación. Si son documentos que generan impuestos, se va a cubrir en el documento original si son documentos que provienen del extranjero y de las tomas de razón de legalización de firmas y tomas de razón de legalización de documentos. Y si existen otros documentos que a voluntad de los interesados se encuentran protocolizados, pues también se va a tener que extender testimonios de los mismos especiales para el Archivo General de Protocolos. Aquí solo vamos a recaudar lo que es el timbre notarial en beneficio del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
y nosotros mismos somos los que recibimos los beneficios. Solo se va a cubrir el 2 por millar en los contratos onerosos, y los contratos que no son onerosos, que no generan impuestos, se va a cubrir con un timbre notarial de 10 quetzales nada más. En general son 10 quetzales de timbre notarial, y solo los que tienen un valor determinado, eso sí se cubre con la fórmula. ¿Quién me quiere decir la fórmula? ¿Cómo es? El precio del contrato por 2 dividido 1000. 1000, que les va a dar 2 quetzales por cada 1000. Cuando los contratos no tienen precio, que no son onerosos, esos se cubren con 10 quetzales de timbre notariales. Y ese timbre notarial solo va en una hoja, ¿verdad? Solo en la parte, los timbres notariales buena pregunta. Los timbres notariales en el testimonio especial se cubren en la primera hoja. No los podemos cubrir en las hojas posteriores ni en el testimonio, sino que en la primera hoja, enfrente. Y a esos testimonios especiales también se les pone la clave. Ustedes cuando se colegien y cuando ya sean colegiados activos, en el Colegio de Abogados y Notarios les van a asignar una clave que se va a componer de la letra inicial mayúscula de su nombre, de su apellido, un guión y el número que ellos le vayan a asignar. Por ejemplo, el mío es M-115. Ese fue el número que me asignaron. En todos los testimonios especiales, avisos de protocolación, avisos de cancelación de escrituras, avisos trimestrales, índice, testimonios del índice, yo tengo que colocar en la parte superior el número de mi clave. Porque a mí en el colegio no me conocen por mi nombre, sino que por el número de colegiado y el número de clave. O sea que cada uno de ustedes va a tener un número de clave que va a ser el que van a utilizar en todos los instrumentos de obligaciones posteriores que van dirigidos al Archivo General de Protocolos. ¿Lleva un colegiado activo, Lida, y aparte de eso también la clave entonces? No, solo es la clave. El colegiado activo lo pueden agregar en su sello, pero ese es optativo. Ese no es obligatorio. ¿Y qué pasaría, digamos, que ya hicimos la hoja de testimonio especial y colocamos el timbre, y a la hora de colocar la clave arriba, como usted lo puso en el video, se confunde en colocar la clave? ¿Cómo así que se confunde? ¿Qué le pasa? Usted dijo que su número es M115 y pone M638. Claro. Que solo le pone una línea encima y le pone la clave bien puesta arriba. Ahí no hay problema. Muy bien, gracias. O lo lleva así a la inspección, al archivo, y la persona que recibe los testimonios le indica si lo puede hacer así, delante de él se puede corregir. Y si no, pues lo va a mandar a que lo repita y pierde sus timbres, porque ya no los puede rehusar. La ley prohíbe que se rehúsen los timbres notariales y timbres fiscales. Por eso sí tiene que ser cuidadoso. ¿En qué artículo nos quedamos en la última clase? 98. Este toca, Linda, el 98. 98. ¿No tienen alguna duda los compañeros que sí estuvieron conectados para la clase especial de los testimonios? No, Linda, solo agradecerle por darnos esa clase. ¿Y por qué? Porque yo sí estaba algo confundido. Ese es mi trabajo y las veces que yo pueda hacerlo con mucho gusto. A mí me gusta, me entretiene, me distrae, me calma, me relaja el tener contacto con ustedes, con los alumnos en general, ya que a veces los días son bastante estresantes en las oficinas porque las personas que entran a veces no traen trámites, sino que solo vienen a descargar todas sus emociones, a contarles todas sus historias. Y terminamos siendo como psicólogos, digo yo, pero como no hemos estudiado lo que es la psicología, entonces a veces a uno le dejan la carga negativa aquí en las oficinas. Y ya cuando yo me comparto con ustedes, cambio completamente de tónica, ¿verdad? El día. Y yo les agradezco mucho pues que me soporten y me aguanten todo el tiempo que
estamos juntos, ¿verdad? Aunque sea en línea. Vamos a, cuando necesiten algo, estoy para servirles y con toda la confianza del caso, porque a mí me gusta atender a mis alumnos. No tengo ningún problema con eso y lo hago con gusto. Todavía lo hago con gusto. Cuando ya no lo haga con gusto, me voy a retirar. Porque entonces ya cuando uno lo hace sin gusto, ahí ya no funciona, digo yo. Bueno, entonces vamos a tratar de terminar lo que nos hace falta de la lectura del código, porque sí le quiero, hoy es nuestra última clase del semestre y quiero darle lectura completa al código porque esto es muy importante, de suma importancia. Yo no puedo imaginarme cómo alguien puede llevar 4 notariados y jamás haber podido leer su código completo. Porque si el docente no guía, en su casa lamentablemente uno no tiene esa motivación y a veces no lo hace, y aún siendo un código tan pequeño que se lee tan rápido, tampoco es el objeto, porque leer no es lo mismo que estudiar, ni lo mismo que analizar, ni lo mismo que, es como oír y escuchar, ¿verdad? No son lo mismo. Entonces, al leer, usted puede leer 10 veces el código, pero no lo va a entender. Entonces, el gusto que a mí me da es que tal vez esta vez, el día de hoy, lo vamos a terminar y algo de todo lo que leímos va a quedar claro, para que cuando ustedes lo vuelvan a leer, porque les cuento que para su examen técnico profesional, así en la forma que lo estudiamos ahorita, lo tienen que leer tal vez algunas 3 o 4 veces o 5, hasta que ustedes dominen por lo menos el saber dónde está, porque se les examina manejo de código. Y pueden hacer todas estas anotaciones que tiene mi código, miren, ponerles todas las pestañas que ustedes quieran, para ir señalando dónde están los títulos, los capítulos y cosas así, ¿verdad? Que contiene, y como aquí tengo leyes juntas, también se le puede poner todas las pestañas que ustedes quieran. Y como se pueden dar cuenta, está razonado, tiene manchas y tiene subrayados y todo lo que uno pueda, porque ese es el objeto. Y cuando uno mira un código así, manchado, rayado, señalado y todo, es porque el estudiante lo ha analizado, ¿verdad? Y eso es lo importante del manejo del código. Entonces, antes de cualquier doctrina, a mí me gusta revisar el código y ver si han tenido contacto como a mí me gusta que lo tengan. ¿Quién me quiere ayudar con el artículo 98? Porque a mí me está doliendo un poquito la garganta. Por favor. Sanciones y habilitaciones. Artículo 98. Para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. El tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria, con citación del notario impugnado, y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como a las que proponga el notario. Contra la resolución que se le dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. ¿Qué me puede explicar usted esto que acaba de leer? Que el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene el derecho de denunciar sobre alguna intervención que se diera en cuanto a lo que hiciera el notario. Un impedimento, dice aquí. ¿Cuál podría ser un impedimento? Por ejemplo, de que algún notario, por ejemplo, esté ejerciendo y de repente tenga cancelado, como lo decía la otra vez, su colegiado, o que haya quedado deshabilitado. O que estuviera autorizando algún contrato donde él mismo tenga algún interés propio, ¿verdad? No solo derecho, no solo obligaciones, sino que algún derecho. Bueno, contra la resolución que se dicte cabrá nada más, dice, el recurso de reposición ante la misma Corte Suprema. Artículo 99. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Cuando la Corte Suprema de Justicia, por razón de oficio, tuviere conocimiento de que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de la sala para que proceda a formalizar la denuncia. En este caso, aquí tenemos que razonar en el 98 y en el 99, que ahora lo que se hace es que certifican lo conducente al Ministerio Público.
certifican lo conducente al MP para que se inicie la investigación y se verifique si realmente la denuncia o el conocimiento que se tiene es real y que sea el Ministerio Público el que nombre un juez contralor para que se lleve a cabo la investigación y que se denote que de la investigación resulta el hecho delictivo, ¿verdad? El hecho de que el Ministerio Público diga que se ha cometido un hecho delictivo no quiere decir que así sea, porque todavía se va a someter a un proceso penal donde es un juez el que va a determinar si hubo o no y si el Ministerio Público logró aportar las pruebas suficientes para demostrar si hay o no un tipo de impedimento para el ejercicio de la profesión o no, o si se incurrió en alguno de los delitos del Código Penal, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de alguno de los impedimentos, dice, ¿verdad? Podría ser condenado por un delito penal. Hicieron la razón de que ahora se certifica lo conducente al Ministerio Público. Sí. Artículo 100. ¿Quién me quiere leer el artículo 100? Los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que se hace referencia al artículo 37 o de dar los avisos a que se contrae el artículo 38 de esta ley, dentro de los términos fijados para el efecto, incurrirán en una multa por infracción que impondrá el director general de protocolos y se pagará en la tesorería del organismo judicial como fondos privativos de dicho organismo. Todas las sanciones fijadas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado. Audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción a la última dirección que haya fijado para el efecto en el Archivo General de Protocolos. Contra lo resuelto por el director general de protocolos cabrá recurso de reconsideración, el que deberá interponerse dentro del término de 3 días contados a partir de la fecha de recepción de notificación por correo certificado. Dicho recurso se interpondrá ante el propio director, quien elevará las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva. Dicho tribunal resolverá aplicando el procedimiento de incidente previsto en la ley del organismo judicial. Contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia no cabrá ningún otro recurso, siempre que se declare sin lugar el recurso interpuesto. Se impondrá al recurrente la multa prevista en el párrafo primero de este artículo, aumentándole 500 quetzales. Usted sabe, usted que acaba de ayudarme a leer este artículo, el 100, usted sabe que es un recurso, ¿verdad? Más o menos, licenciado. ¿Qué es más o menos? Vamos a ver, díganme. Que a lo mejor un recurso es como un amparo, algo como que, digamos, se emite un fallo y considero que de repente no está dentro del marco legal. Bueno, los recursos son medios de defensa que tenemos todos, ¿verdad? Nos podemos defender ante algún fallo y podemos interponerlos para poder lograr, ya sea en este caso, como habla primero aquí uno de reconsideración, habla también acá del otro que es de, ¿dónde está? De interpuesto. ¿Cómo se llama el otro que está aquí? El director de protocolos, recurso de reconsideración. Pero antes había hablado aquí de otro recurso. Vamos a ver. Reposición, reconsideración. Si ustedes compran su ley del organismo judicial, todavía no la han estudiado ustedes sin ningún curso. La ley del organismo judicial. En detalle no, solo unos artículos. ¿En qué curso? En procesal civil. ¿Ustedes ya llevan ahorita procesal civil? Sí. ¿Quién se los está dando? El licenciado Chavarría. Ajá, va, entonces compren, tienen su ley del organismo judicial. Denle una leidita a su ley del organismo judicial y ahí va, porque no me corresponde a mí dar ese tema, ¿verdad? Pero es importante que ustedes comiencen a familiarizar con la terminología,
Pueden hoy, después de la clase, buscar en internet qué es un recurso legal, para qué se utilizan, qué tipo de recursos hay. Se van a la ley del organismo judicial y ahí van a comenzar como a comprender, ¿verdad? Muchas cosas. Artículo 101. ¿Quién me ayuda a leerlo? Los demás infractores a que se refiere esta ley serán sancionados por la Corte Suprema de Justicia siempre que no constituyan delito o por el tribunal que conozca en su caso, pudiendo amonestar a o censurar al notario infractor o imponiéndole multa que no excederá de 25 quetzales. En caso de reincidencia, las multas podrán ser hasta 100 quetzales o suspensión de un mes hasta un año. La sanción se hará en auto acordado con justificación de motivos. Muy bien. Usted sabe lo que es un auto, ¿verdad? Sí, está en la ley del organismo judicial. Es un tipo de resolución que puede dar fin a un proceso. A un proceso determinado. Muy bien. Artículo 102. La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones que sancionen las infracciones en que incurran los notarios o copias de las que dictaren otros tribunales. Quiere decir que en la Corte Suprema de Justicia no solamente nos van a sancionar, nos van a amonestar, nos van a imponer multas por cosas en las que incurramos, ¿verdad? Ya una vez no sean delitos, porque en ese caso tendría que ser un tribunal correspondiente. Y se llevará un libro, dice, donde asentarán las resoluciones de sanciones o infracciones en que incurran o copias de los que dictaren otros tribunales. Entonces ahí nos van a llevar el control, ¿verdad? De todas las cosas en las que hayamos incurrido. Faltas, delitos y todo lo que tengamos en nuestro currículum. Artículo 103. Para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan el asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictare contra el notario. Para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictare contra el notario. Eso está claro, ¿verdad? Sí, ahí prácticamente regresaríamos al artículo 3, me parece, ¿verdad? Donde tiene impedimentos para ejercer el notariado. Lo que pasa es que esta sería esta sería ya la forma como la Corte Suprema de Justicia lleva el control de las denuncias, si es que usted se encuentra de los que tienen impedimento o incurre en algún delito, no necesariamente de los del impedimento, sino que de un delito penal también. Le dictan auto de prisión definitiva en un juicio, en un debate, entonces el tribunal correspondiente va a avisar a la Corte Suprema de Justicia no solo para que lo inhabiliten, sino que para llevar un control de los delitos que usted ha cometido durante su ejercicio profesional. Pero habla claro cuando se dicte el auto de prisión, o sea, tiene que ser oído, tiene que ser escuchado y vencido en un juicio para poder llegar a ese punto. Y la Corte Suprema de Justicia va a llevar control de todo eso. Artículo 104. Los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso cuarto del artículo 3 de esta ley, que es lo que usted estaba diciendo aquí, no era el que participó, podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurrieren las circunstancias siguientes: que hubiere transcurrido 2 años más el tiempo impuesto por la pena en sentencia, que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere este inciso anterior hubiere observado buena conducta, que no hubiere reincidencia,
y que emitiere dictamen favorable el Consejo Superior Universitario, en este caso, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aunque fuere un profesional de otra universidad. Artículo 105, quiere decir que no solo lo inhabilitan y lo registran, sino que también lo pueden habilitar. Pero está siendo claro aquí que tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿verdad? Artículo 105. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Fíjense que hemos hablado de 3 recursos ya en el lapso de esta, vamos a ver, recurso de responsabilidad. Dice recurso de reconsideración. Vamos a ver. Reconsideración y el recurso de reposición. Vayan anotando esto y eso sí son cositas que tienen que ir investigando para el resto de su ejercicio. Reposición. El de reposición está en el 98. En el 100 está el de reconsideración. Y en el 105 está el de responsabilidad. Aquí viene lo que es el arancel, el título 15. Artículo 106. Los notarios, así como las personas que soliciten sus servicios profesionales, son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. A falta de convenio, los honorarios se regularán conforme a este arancel en moneda nacional. 107. Si el notario pidiere liquidación de honorarios, el juez ordenará a la Secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto en el que se apruebe será apelable, aquí hay otro recurso de apelación, y estará firme y dará origen al título ejecutivo que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Aquí hay otro recurso que es el de apelación. Bueno. 108. Los notarios que presentaren sus servicios fuera de la oficina, pero dentro del radio de la población en que residen, además de los honorarios que les correspondan conforme a este arancel, cobrarán 50 quetzales por cada hora de trabajo. Pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, el notario cobrará también 6 quetzales por cada kilómetro fracción sumados de ida y de regreso. Artículo 109. Se modifican los numerales y ahí está todo, el cual queda así, dice, los notarios cobrarán en concepto de honorarios, 1 por autorización de escrituras de valor indeterminado de 200 a 5,000 quetzales, según su importancia. Aquí hablan del valor indeterminado, ¿sí? Que no son necesariamente escrituras que tengan contratos onerosos, ¿verdad? Pero sí tienen importancia. 2, por escrituras de valor determinado de conformidad con las bases y porcentajes siguientes según lo que le corresponda. Cuando el valor no exceda de 5,000 quetzales, cobrará 300 de base más el 10% sobre el valor del contrato. Estos ya son contratos que tienen valor determinado. De 5,000 quetzales, 1 centavo a 25,400 quetzales de base más el 8% sobre el valor del contrato. De 25,000 1 centavo a 50,450 quetzales de base, más el 6% sobre el valor del contrato. De 50,000 quetzales 1 centavo a 100,000 quetzales, 500 quetzales de base, más el 4% sobre el valor del contrato. De 100,000 quetzales 1 centavo a 1,000,000 de quetzales, 500 quetzales de base, más el 3% sobre el valor del contrato.
De 1,000,000 de quetzales, 1 centavo, en adelante 500 quetzales de base más el 2% sobre el valor del contrato. Por escrituras canceladas, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les correspondieren si hubiere autorizado. El pago estará obligado a hacerlo él o los otorgantes que representen un mismo interés y hubieran dado lugar a la cancelación. Por autorización de escrituras de sociedad, el notario cobrará de conformidad con la importancia del contrato social o sobre el monto del capital autorizado según le resulte más favorable. Por autorización de un testamento o donación por causa de muerte, cobrará conforme a los incisos 1 y 2 del presente artículo, primero y segundo, según corresponda. Por autorización de un testimonio, 50 quetzales cuando fuere del protocolo del mismo año en que se solicita y 75 quetzales por los de los años anteriores. Por los testimonios que extiende el director del Archivo General de Protocolos, 75 quetzales. Por acta notarial de 100 quetzales a 2,000 quetzales según sea su importancia. Por protocolación de documentos de acuerdo con lo que corresponda según el valor o sea o no determinado. Por los inventarios se cobrará conforme a la base y porcentajes siguientes. Cuando no exceda 5,000 quetzales 1 centavo, 100 quetzales de base más el 10% sobre el activo inventariado. De 5,000 quetzales 1 centavo a 25,100 quetzales de base más el 8% sobre el activo inventariado. De 25,000 quetzales 1 centavo a 50,100 quetzales de base más el 6% sobre el activo inventariado. De 50,000 quetzales 1 centavo a 100,000 quetzales, 100 quetzales de base más el 4% sobre el activo inventariado. De 100,000 quetzales 1 centavo a 1,000,000 de quetzales, 100 quetzales de base más el 3% sobre el activo inventariado. De 1,000,000 de quetzales 1 centavo en adelante, 100 quetzales de base más el 2% sobre el activo inventariado. Por auténticas de 50 quetzales a 200 quetzales según sea su importancia. Por el examen de libros en toda clase de registros públicos, 50 quetzales el primer libro y 25 quetzales por cada uno de los subsiguientes. Por verificar las operaciones de traspaso en las oficinas fiscales municipales o de registro, 50 quetzales por cada verificación. Por la redacción de un documento privado o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les corresponderán de conformidad a los incisos primero y segundo de este artículo. Pero si la minuta fuera vertida en instrumento público por el propio notario, cobrará solamente los honorarios fijados en dichos incisos que correspondan. 14. Por los proyectos de partición, 300 quetzales de base más el 6% sobre el valor divisible hasta 20,000 más el 3% sobre el excedente. Por las consultas relacionadas con actos o contratos que se les hicieren, los notarios cobrarán de 100 quetzales a 1,000 quetzales, según la importancia del negocio, su cuantía y extensión o dificultad de la consulta. Ay, Dios mío, si yo cobrara todas las consultas ya fuera millonario. 16. Además de los honorarios especificados anteriormente, el notario cobrará lo escrito a razón de 5 quetzales por cada hoja o fracción. Los impuestos sobre timbres fiscales y honorarios que cobraren los registros respectivos serán por cuenta del interesado. ¿Tienen alguna duda de eso? Es el arancel. Yo tengo una duda. Eso de que están en el inciso 9, por los inventarios, ¿cómo serían los inventarios? Dentro de los procesos de... Le voy a hablar algo que no sé si me va a comprender, pero se lo voy a explicar así. Dentro de los procesos de sucesión testamentaria e intestada, esos son unos procesos que ustedes van a aprender en el trayecto de su notariado. Se lleva a cabo el inventario de los bienes relictos de la herencia. Entonces, esos son los inventarios a los cuales se refiere el arancel, que es la suma de los activos y pasivos que tiene el causante al momento de fallecer y que va a ser el objeto del pago de impuestos según la ley de herencias, legados y donaciones, que va a ser efectiva finanzas públicas a través de la Dirección de Herencias, Legados y Donaciones. Pero eso todavía no se lo puedo explicar porque eso va para después. Ligda, disculpe. Gracias, Ligda. En el inciso 3 dice por escrituras canceladas.
los notarios cobrarán la mitad de los honorarios. Esto compete, por ejemplo, cuando unas personas llegan a hacer un contrato, una compraventa, pero luego tal vez se arrepienten o no se da la compraventa, entonces la anulan. Entonces ellos están obligados a pagar la mitad. Se Ahora bien, cancelan. ajá, ahora bien, si yo, por ejemplo, me extienden una escritura, yo la pago normal, pero con el tiempo hay algún problema en esa compra, porque de repente anteriormente había otra, ¿qué pasa ahí? Ah, no, ahí no es notarial, no, que ahí ya se vuelve una denuncia. No, ahí no. En relación a este artículo es lo que explicó primero. Usted autoriza porque las personas lo requieren, pero después ya no quieren firmar porque se arrepiente. Y usted ya lo hizo en el papel, ¿verdad? O solo viene a firmar el vendedor, pero el comprador se arrepiente. Gracias, Leti. Ajá, ahí es. O usted comete un error en la impresión y la cancela, pero ahí no le tienen que pagar, ¿verdad? Solo es cuando los requirentes son los que ocasionan la cancelación. ¿Otra pregunta? Linda, prácticamente este título del arancel es para que sepamos cuánto se debe cobrar, porque como sabemos, los servicios profesionales son libres de pactar. Puede ser menos o puede ser más, ¿verdad? Son libres para pactarlos. Ajá. Si la persona que lo requiere le paga lo que usted le dice, lo importante aquí sería que quedara en un documento. Pero a la hora de que la persona que lo contrata no se los pague, el tribunal correspondiente le va a hacer su liquidación de honorarios y sí le va a obligar a la otra persona que le pague, pero sí se va a guiar por medio del arancel. Ahí ya no le va a aceptar el pacto que hizo con la persona. Ah, muy bien, gracias. Bueno, aquí viene el título 16, disposiciones finales, y aquí tienen que hacer una anotación sumamente importante. Principio de unidad de contexto. Está contenido en el artículo 110. Principio de especialidad. Aquí hay dos principios en este artículo. Si a ustedes les preguntaran que ponga, por ejemplo, dónde se encuentra plasmado dentro del Código Notariado el principio de unidad de contexto, tienen que señalar que es el artículo 110 y explicar por qué. Y también se encuentra el principio de especialidad y decir por qué. Lo vamos a leer y ahí lo vamos a explicar. 110. Toda disposición que se emita para crear, suprimir o modificar derechos y las obligaciones de los notarios que contiene esta ley deberán hacerse como reforma expresa a la misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto queda prohibido la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y obligaciones por medio de circulares administrativas o acuerdos gubernativos. Quiere decir que este código, esta ley, este decreto, que es el número 314, solo puede ser modificado por un decreto del organismo legislativo. No, así como fue creado, así puede ser modificado. En este caso que tenemos el Poder Legislativo, que es el encargado de la creación de las leyes, sería él el que tendría que llevar a cabo la reforma de alguno de los artículos relacionados con los derechos que los notarios y las obligaciones tenemos dentro de esta ley. Ahora bien, esto es en relación a la unidad de contexto, ¿verdad? Que no puede ser modificada, dice, por ningún acuerdo ni circular dentro de alguna institución. Y es un principio de especialidad en virtud de que otras leyes sí son manoseadas por esos acuerdos y por esas circulares administrativas, y esta ley no lo permite. Esa es la explicación que ustedes tienen que dar y es el fundamento legal de los principios que se acaban de razonar. Razónenlo con lapicero rojo. Artículo 111. Quedan derogadas todas las disposiciones. Este artículo está derogado, el 111. 112. La presente ley entra en vigor el día 1 de enero de 1947. Pase al organismo ejecutivo para su publicación y cumplimiento, dado en el Palacio del Congreso de la República en la ciudad de Guatemala los 30 días del mes de noviembre de 1946, año tercero de la Revolución.
¿Ya vieron? Y aquí se da por terminar lo que es la lectura y un posible deficiente análisis que realicé, ¿verdad? En cada artículo. Y fue para mí un gusto haberlo podido hacer y espero tenerlos como mis alumnos en el otro semestre y que podamos entrar a lo que es el Derecho Notarial 2 con una base sólida para poder entender lo que viene ya en el otro curso, ¿verdad? ¿No tienen alguna pregunta acerca del examen? Sí. ¿Qué artículos tendríamos que estudiar? ¿Los 112 o lo que hemos visto? De aquí, digamos, del 60 y tanto, del 54 al 112. Fíjese que lo que tiene que tener es a la mano el código porque sí se le van a pedir fundamento legal de algunas cosas. Entonces, el examen es eminentemente práctico. No recuerdo si hay algunas preguntas fundamentales que es alguna denominación y el fundamento legal. Entonces, por eso usted tiene que tener a la mano lo que es su ley y saber por lo menos dónde encontrar algún fundamento de las cosas prácticas que hemos aprendido. Saber la definición, ¿verdad? El examen es eminentemente práctico, se va a desarrollar de la siguiente forma. Van a haber variantes, para decirles algo así, va a haber variantes y por grupos yo les voy a asignar qué grupo, de dónde a dónde va a resolver tal variante y no van a tener las mismas, son diferentes exámenes. Todos los documentos que van a fotografiar y que van a subir al formulario van a tener que ser en PDF, es decir, que en un solo archivo van a ir todas las fotos. Por favor, prepárense para eso. No voy a recibir fotos separadas, sino que tiene que ser en un archivo de PDF. Y practiquen todo lo que es en forma práctica, todos los instrumentos públicos que se les enseñó a hacer, el fundamento y las definiciones, ¿verdad? Casi todo el examen es práctico. Y lo que es de legislación, de manejo de código, es de fundamento legal. Si no lo ponen, entonces no va a tener fundamento y no va a ser valedero, ¿verdad? Felicito a los compañeros. ¿Manda? ¿Doctrina? No. ¿El libro? No. No. Eso queda para el examen técnico profesional. El examen va a empezar a las 7. Es el martes, ¿verdad? Y les voy a dar hora y media. Ahí dice 1 hora, pero les voy a dar hora y media. Y incluida la subida de los documentos al formulario, ¿verdad? No va a ser después de hora y media y después se quedan subiendo, porque los que ya se queden después de esa hora y media ya no los voy a recibir. Siempre por seguridad, envíen su archivo de PDF al correo electrónico ligdamendesderecho@gmail.com. Solamente no voy a recibir fotos sueltas, solo en PDF. Si tienen alguna duda, pues me buscan. El examen es el martes y ahí nos vemos hasta el primer día de clase, si Dios nos tiene con vida, en Derecho Notarial 2 en el siguiente semestre. Quiero felicitarlos a los que se conectaron hoy unos minutos antes de la clase. Pues se ve el interés, ¿verdad?, que tienen en estudiar. Los felicito realmente. Felicitarlos por la culminación de su semestre. Habemos solamente 16 personas conectadas, incluida yo. El desinterés de los otros, pues no sé en qué fundamento estará, pero si es simplemente por no tener deseos, qué lamentable. Porque hoy hicimos algunas observaciones en los últimos artículos del código y eso es sumamente importante. No sé si vamos a volver a leer el código en los otros 3 cursos. Y si no es así, pues fue un gusto haberlo leído con ustedes. Y los motivo a que ahorita en vacaciones le den una leidita a los que tal vez no quedaron muy claros y vayan anotando las dudas, porque eso sí se las puedo ir despejando dentro de los contenidos, ¿verdad?
vayan preparándose con su texto de Derecho Notarial 2. Y mis más sinceras felicitaciones y el día de hoy doy por concluida la clase. Esperando tengan un buen fin de semana y vernos el día del examen. Ligda, una última pregunta. ¿El archivo de PDF puede ser varios archivos de PDF o solo un archivo de PDF? No, Mayro, si lo que yo quiero evitar, apóyenme un poquito, es que sea un solo archivo. Ah, un solo archivo. Porque me cuesta demasiado. Y realmente es extenuante la forma como a veces en lo que envía una fotografía a alguien, eso no sucede en el formulario, pero sí sucede cuando disponen mandarlo a WhatsApp, por ejemplo. Tienen mucho problema al subir a su formulario, entonces deciden mandarlo a WhatsApp. Me mandan una fotografía y en lo que manda una foto usted, viene Axel y manda otras dos, quedan en medio. Hasta la tercera entra otra foto suya y hasta la quinta entra otra foto suya y mientras tanto hay 3 gentes en medio. A mí me toca que estar viendo y buscando las fotografías de todo el mundo. Cuando vienen a revisión, resulta que cada uno trae sus fotos en su dispositivo, entonces es más fácil poder verlas ahí. ¿Qué manda? Pero si no traen las fotos en el dispositivo y no tienen las capturas de que sí las enviaron, tampoco se las puedo calificar. Entonces es por eso que ahora se me ordenó que se lo hagan en PDF para que en un mismo archivo estén todas las fotografías de solo una persona. Y primero Dios, así no haya revisiones de exámenes. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Con respecto a los archivos de PDF, en caso de que se nos complique subirlo al formulario, lo puede mandar al correo electrónico. Ah, muy bien. Perfecto. Ligda Puede mandar al Méndez, correo electrónico. ¿Qué manda? Ligda Méndez, derecho, @ ligdamendesderecho@gmail.com. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Solo una, disculpe, Ligda. Habían varios recursos los cuales anoté. En los principios solo pude identificar la unidad de contexto. La especialidad me quedó volando, no La comprendí. especialidad es porque otras leyes sí permiten que los artículos de las mismas sean interpretadas o modificadas por acuerdos y convenios, y esta ley no. La unidad de contexto quiere decir que no puede ser modificada solamente por un mismo decreto o ley en la misma forma como fue creada. Y la especialidad es porque la ley tiene ese principio, le da especialidad, en el sentido que no puede ser, que tiene unidad de contexto. Gracias, Ligda. ¿Ya? Bueno, entonces los puedo dejar ya. Pasen feliz noche, buen fin de semana y nos vemos el día del examen. Buenas noches, licenciada. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Ligda. Buenas noches.